habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Dicen que fue Maquiavelo, en aquella obra suya, El Príncipe, el que inventó o puso por escrito de forma sistemática y racional la que llaman la razón de Estado. Yo creo que fue Caifás, ¿no? Caifás, este sumo sacerdote, tal y como nos lo cuenta San Juan en el Evangelio, lo dice claramente: conviene que un hombre muera por el pueblo. O sea, que aunque sea inocente, dejémonos de si es inocente o no lo es. Este puede provocar un levantamiento. En aquella época había frecuentemente levantamientos de judíos contra los invasores conquistadores romanos, y puede venir una represión. De hecho, 40 años más tarde, después de esto, ocurrió y los romanos arrasaron Jerusalén. Pero más allá de la razón de Estado que lleva a Caifás a justificar la muerte de un inocente, más allá de esto, hay, y así lo dice San Juan, hay aquí una profecía: Cristo muere por el pueblo. Cristo es el Redentor del mundo. No solo es el Redentor del mundo, sino que es el único Redentor del mundo. ¿Por qué? No porque sea un hombre santo, inocente, que muere como puede morir, por ejemplo, en una batalla, un soldado valiente que evita que el ejército conquistador gane aquella victoria decisiva. No sé, un Daoíz y Velarde, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia, una Agustina de Aragón, es decir, una persona extraordinaria. No estamos ante eso. Jesús muere por el pueblo, salva al pueblo porque es Dios. Es su divinidad lo que hace que su sacrificio sea redentor. No es solo el ejemplo de un hombre inocente torturado porque es fiel a sus ideas. De estos, por suerte, por un lado, gracias a Dios, que hay hombres fieles a sus ideas, o por desgracia, qué pena que tengan que ser torturados, de estos ha habido muchos. Jesucristo es Dios, y esto es lo que hace diferente absolutamente todo. Pero a la vez, en esta frase política de Caifás, conviene que un hombre muera por el pueblo, se esconde algo que puede darnos una visión parcial, real, pero a la vez parcial. El pueblo es, en este caso Caifás hablaba de los judíos. El pueblo es la humanidad. Miles de millones de personas, ¿cuántos han existido? Madre mía. Te dice, madre mía, conviene que un hombre muera, en este caso Dios, muera por todos. Es verdad. Pero hay un aspecto de esa verdad que quizá olvidamos. Cristo muere por todos y por ti. Muere por ti. Muere por mí. Es una tontería lo que voy a decir, pero imaginemos que solamente hubiera existido un pecador en el mundo. Evidente,
Existió el pecado original, por lo tanto todos tenemos al menos el pecado original. Si solamente hubiera existido un pecador en el mundo, Cristo hubiera muerto por él. Muere por ti. Hay que personalizar el sacrificio de este Dios bueno, de este Dios que se entrega, de este Dios que entrega su sangre y derrama su sangre. Lo ha hecho por todos, por los miles de millones de seres humanos, y lo ha hecho por ti, lo ha hecho por mí. Y ahí es donde nos encontramos con otra gran dificultad, yo creo que en nuestra época de forma especial. Vivimos una época de endiosamiento del hombre y de rebajamiento de Dios. A Dios le hacemos cada vez más humano, no me refiero en el sentido humano de Cristo, sino en el sentido de que le quitamos sus atribuciones divinas, el respeto debido, por ejemplo. Y en cambio al hombre le divinizamos cada vez más, por ejemplo, haciéndole capaz de decidir por sí mismo, de forma totalmente independiente, qué es bueno y qué es malo, el pecado original, la divinización del hombre. Cuando uno se diviniza y la sociedad tiende a divinizarte y tú sin darte cuenta tiendes a aceptarlo porque te halaga, a considerarte el centro, a considerarte grande, a considerarte importante, a considerarte maravilloso, a pensar que todo el mundo tiene que servirte, que la gente tiene que vivir pendiente de tu felicidad, de tus dolores, de tus problemas, te has divinizado, te han divinizado y te has dejado divinizar. No das valor a lo que ha hecho Cristo. Te consideras tan grande, tan importante, que te parece que eso es normal. Claro, es como si un inferior te hace un servicio. Es normal, es su deber. Para eso le pagas. Sí, pero aquí es al revés. Él es Dios y nosotros no somos dioses. Somos seres humanos, y ¿qué seres humanos? Pecadores. San Agustín, en toda su evolución tan interesante, que él refleja parcialmente en sus confesiones, él va haciendo porque su búsqueda es una búsqueda muy larga hasta que llega por fin a la conversión. Es una búsqueda intelectual y es una búsqueda también afectiva, psicológica. San Agustín llega a una conclusión y lo expresa con una bellísima y breve oración. Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Que yo te conozca, dice el santo. Repito, este hombre que había interiorizado tanto y había buscado tanto la verdad, que yo te conozca, que yo me dé cuenta de quién eres. Pero saber quién eres tú, tu grandeza, eres el omnipotente, eres el creador, eres el todopoderoso, eres el juez del universo, que yo te conozca a ti y que viéndote grande, todopoderoso, te contemple crucificado, que yo te conozca, que me dé cuenta de la grandeza de tu amor y que yo me conozca a mí. No que yo me divinice, sino que yo me conozca. No se trata de verme peor de lo que soy, sino tal y como soy, con cosas buenas, todos las tenemos. Incluso seguramente todos tenemos cosas maravillosas, pero también tenemos cosas malas. Que yo me conozca, que yo sepa, sin engañarme, sin tirar balones fuera, sin decir lo que hago es culpa de que cuando era niño no sé qué, o culpa de que mi mujer, o culpa de que mi jefe, o culpa de las circunstancias, que todo eso serán circunstancias atenuantes, no cabe duda, pero que muchas veces nos están sirviendo para justificarlo todo. Señor, que yo te conozca y que yo me conozca. Así me daré cuenta de quién es el que muere y por quién muere. San Pablo, evidentemente un precursor espiritual de San Agustín, San Pablo dice, quizá por un hombre justo se encontraría alguien dispuesto a morir, pero por un pecador, ¿quién daría la vida? Cristo dio la vida. Es decir, eso que 5 siglos después de San Pablo, 4 y medio, va a expresar divinamente, magníficamente San Agustín, ya lo dice de otra manera San Pablo. Que yo te conozca, Señor, que yo me dé cuenta de quién eres tú, de que tú eres el Dios verdadero, el creador de esta maravilla que es el universo. Tú eres el Todopoderoso, y que tú hayas nacido y muerto por mí, por el mundo mundial, sí, por mí,
por este pecador, por esta personita que no es importante, que no es nada, que mañana desaparecerá y el mundo seguirá funcionando, por esta persona que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por un justo quizá alguien estaría dispuesto a morir, pero por un pecador. Que yo me conozca, Señor. ¿Para qué? Siempre para el mismo objetivo. Todo el Evangelio apunta a esa línea. Es como el punto de fuga en una perspectiva en dibujo. Todo apunta a ese punto de fuga, a ese punto final, el agradecimiento, la conversión, el amor a Dios. Que yo te conozca, que yo me conozca. Para conociéndote y conociéndome, caiga de rodillas diciéndote, gracias, te quiero, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.